Hola, ¿qué tal a todos, chicos? Hoy os quería hablar de otro libro. La verdad es que no voy a mentir, justo acabo de hacer el vídeo para Alicia en el País de las Maravillas. Y ahora este de aquí es otro libro clásico de literatura inglesa, que es Orgullo y Prejuicio. Tío, ¿qué más se me da esto, de verdad? Sé que suena muy raro, pero la derecha en el vídeo es la izquierda en este libro. O sea, en este vídeo. Y entonces yo siempre estoy convencido de que me tengo que poner el libro aquí, pero es al revés, tengo que ponerlo a la izquierda. Y siempre, y cuando te lo tengo que girar para que se vea el título, lo hago al revés. Bueno, da igual. No sé si me estoy enrollando. No, esto es difícil, ¿eh? Ahí. Orgullo y Prejuicio, por Jane Austen. Este libro de aquí también le doy un 5 sobre 5. La verdad es que me lo leí o sea, me lo compré en Ciudad de México, cuando estaba yendo por la calle, así en un puestecito esto, de estos así de edícola. No sé qué edícola. Bueno, sí, de la prensa. Y el caso es que yo me creía que este iba a ser un libro muy pesado, porque es incluso más antiguo que Alicia en el País de las Maravillas, creo que tiene 100 años más, y es del siglo XVIII, y es que no sé, en mi mente el siglo XVIII era como todo exagerado con palacios y tal, y con gente así como rica y un vocabulario muy pesado, no sé. Yo me creía que iba a ser algo muy difícil de digerir, pero me equivoqué completamente, sobre todo porque es un libro que es igual que Alicia en el País de las Maravillas en el sentido de que también hay mucho diálogo, hay mínimo descripción, pero lo mínimo mínimo, y me pareció también muy gracioso. Entonces, va de la historia de una familia inglesa que son obviamente ricachones de esos que tenían palacios y que vivían en el campo, en el campo inglés, y va de, no sé cómo decirlo, de cotilleos, de movidas que hay entre los vecinos, de toda esta gente rica, de escándalos, y nuestra protagonista se llama Elizabeth, ¿vale? Que viene de una familia en la que se llaman los Bingley, si no recuerdo mal, y nada, están los padres y tiene tres hermanas, si no recuerdo mal. ¿Tres o cuatro hermanas? Uf. No, tiene una hermana mayor que se llama Jane, una hermana pequeña que se llama Mary, una hermana más pequeña que se llama Kitty y una hermana aún más pequeña que se llama Lydia. Y, vale, ahora ya me acuerdo, son cinco en total, entonces tiene cuatro hermanas. Y como son todo mujeres, y en aquella época eso era un gran problema, porque era un nombre, o sea, era un mundo hecho para y por los hombres. Entonces, las mujeres lo único que tenían que hacer era casarse con un hombre rico para poder mantenerse a lo largo de toda su vida. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que se encuentran en una situación un poco delicada porque todas ellas ya acaban teniendo cierta edad, que yo creo que tendrán todas entre 15, igual entre 14 y 18 años, algo así. O sea, son todas jovencitas y están en la edad perfecta para casarse. Y lo que pasa es que como son todo mujeres, no van a poder heredar la propiedad del marido. Entonces, la propiedad del marido la va a heredar un primo, al ser hombre. Y entonces está esta idea de que todas tienen que ir encontrando sus respectivos maridos. Y entonces aquí es como empieza la historia, ¿vale? Y entonces, la primera frase del libro, que además está en la parte de atrás, es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero, en posesión de una notable fortuna, necesita una esposa, ¿vale? Y entonces es toda esta idea de que las mujeres no valen para nada aparte de casarse, ¿vale? Y bueno, yo creo que hasta aquí. Entonces, a partir de aquí, spoiler. Em, la escritora era una mujer, Jane Austen, era una mujer que pertenecía a esta clase de personas. Y al parecer, según la introducción de este libro, que está hecha por los traductores y más gente, no sé quién más, al parecer ella se basó en gente que conoció en vida real para hacer los personajes de esta historia.
Y ella misma, quizás de alguna manera, se veía reflejada con la protagonista al ser una chica un poco más espabilada y sobre todo al ser muy irónica y saber muy bien utilizar el lenguaje para reírse de los demás y criticar a la sociedad, ¿vale? Y de este modo, ella, al parecer, tuvo un infortunio y tuvo mala suerte con los hombres y acabó quedándose soltera para el resto de su vida, que en aquella época era algo muy malo. Y al parecer no tuvo una vida tan agradable y tardó bastante en publicar este libro, porque este libro, la primera vez que lo hizo, lo había acabado como a los 21 años y era una historieta que se la contaba a su familia y que se la contaban amigos de sus familiares. Y al principio cuando lo publicó, al no tener nada de reputación, al ser una mujer, tuvo que escribir con un seudónimo y al principio no tuvo nada de éxito, pero luego más tarde sí que tuvo mucho éxito y la gente empezó a hablar mucho de ello. Y en su época este libro fue un escándalo total, porque claro, toda la historia está hecha desde el punto de vista de Elizabeth, que era una persona que era muy capaz de leer entre líneas y de reírse de la gente sin que la gente se diera cuenta. Y sobre todo, de tener un carácter bastante fuerte. Em, Sobre todo porque Elizabeth es, ante todo, libre y está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de seguir haciendo lo que a ella le da la gana. Que eso es algo que yo creo que choca bastante con la propia historia, o sea, con el propio ambiente que había en aquella época, sobre todo siendo una mujer tan joven. Y bueno, para haceros una idea de las escenas y del tipo de diálogos que tienen, eh, a ver si encuentro unas escenas que me había apuntado. Ah, sí. Aquí, por ejemplo, hay un momento en el que... Uy, no se llamaban los Bingley. Uf, perdonadme. Bingley era uno, bueno, uno que no tiene nada, o sea, que no es que no tenga nada que ver, pero es otro. Bennet, los Bennet, perdón. Se llaman los Bennet. Y ella se llama Elizabeth Bennet. Y bueno, el caso es que aquí hay una escena en la que están hablando con unos vecinos que se acaban de mudar al condado porque querían salirse de la ciudad y tal. Y el caso es que al parecer son de una familia muy rica. Y como son de una familia muy rica y um, tienen bastante dinero y están ahí al lado, las chicas y sobre todo la madre han aprovechado para intentar conocerse. Y entonces lo que hacen es ir de visitas y tal, que luego también hablaré un poco de la impresión que me dio el hecho de leer este libro y darme cuenta de que esta era la realidad, hasta cierto punto, del siglo XVIII, por lo menos para los ricos. Entonces dice así, me asombra, dijo Bingley, que las señoritas tan jóvenes puedan tener paciencia para recibir tanta educación como reciben. ¿Todas las jóvenes tan educadas? Mi querido Charles, ¿qué quieres decir? Esta es la hermana. Sí, todas creo. Todas pintan mesas, tapizan biombos y tejen bolsos. Apenas conozco a ninguna que no sepa hacer todas esas cosas. Y estoy seguro de que nunca me han hablado por primera vez de una joven señorita sin que se me informe pormenorizadamente de lo muy educada que está y de todo lo que sabe hacer. Tu lista de habilidades comunes de las mujeres tiene mucho de verdad, dijo Darcy. La palabra educación se aplica a muchas mujeres que no la merecen, sino porque saben tejer un bolso o tapizar un biombo. Pero estoy muy lejos de coincidir contigo en tu valoración de las señoritas en general. Entre todas mis conocidas, no creo que pueda citar a más de media docena que estén realmente bien educadas. Ni yo, estoy segura, dijo la señorita Bingley. Entonces, observó Elizabeth, que esta es la protagonista,
Debe usted incluir una gran cantidad de habilidades en su idea de una mujer educada. Sí, efectivamente, incluye una gran cantidad de habilidades en mi idea de una mujer educada. Ah, desde luego, exclamó su fiel escudera. Nadie puede considerarse realmente culta si no supera con mucho lo que una se encuentra habitualmente por ahí. Una mujer debe tener profundos conocimientos musicales, de canto, de dibujo, de danza y de lenguas modernas para merecer la consideración de persona educada. Y aparte de todo eso, debe poseer un algo especial en su manera de moverse y en su modo de andar, en el tono de su voz, en su modo de dirigirse a los demás y en sus gestos, o solo merecerá ese nombre a medias. Debe poseer todo eso, añadió Darcy, y a todo eso aún debe añadir algo más sustancial en el desarrollo de su intelecto que mediante abundantes lecturas. Ahora ya no me sorprende que usted solo conozca 6 mujeres cultas. Verdaderamente, ahora me maravilla que pueda conocer alguna. Esto lo ha dicho Elizabeth. Tan severas con su propio sexo como para dudar de la posibilidad de que una mujer tenga todo eso. Yo nunca he visto una mujer semejante. Nunca jamás he visto esa capacidad, ese gusto, esa dedicación y elegancia tal y como ustedes la describen, en una sola persona. Elizabeth Bennet, dijo la señorita Bingley cuando la puerta se cerró tras ella. Es una de esas jóvenes señoritas que pretenden quedar bien delante del sexo opuesto mediante la estrategia de menospreciar el suyo propio. Y con muchos hombres, me atrevo a decir, ese truco tiene éxito. Pero en mi opinión es una estratagema miserable, una artimaña despreciable. Entonces aquí se puede ver cómo hablan de las mujeres. Y es que, por lo menos en aquellos ambientes y en aquella época, las mujeres estaban vistas mucho como objetos y como decoración. Y los hombres estaban mucho más vistos como mm, el centro de todos los temas importantes. Y aquí en esta escena, como habéis podido ver, a no ser que yo la haya leído un poco a la remanguillé, se ve que Elizabeth tiene la capacidad de torear a Darcy, que es con el que se lleva peor en la historia, en principio sobre todo, que es el amigo del vecino, que es aún más rico y al parecer aún más guapo, y tiene la capacidad de torearle al decirle que ella nunca ha conocido una mujer que tenga las capacidades que según Darcy tienen que tener las mujeres educadas. Entonces es una manera de estar todo el rato como pinchándose el uno al otro, pero de una manera graciosa. Y yo creía al principio eso, que la historia va a ser muy pesada, pero la verdad es que está bastante bien. Y luego una cosa que quería mencionar también es que me sorprendió mucho a lo largo de la historia cuánto hablaba la gente y lo poco que hacían. O sea, toda tu supervivencia y toda tu existencia en aquel momento de la historia y en aquellos sitios recaía todo sobre tu imagen, tu reputación y tu dinero. Y ya está. O sea, lo digo en serio, a lo largo de toda esta historia, no hace nada aparte de viajar, cantar, tocar el piano, ir a bailes, comer y sí, picarse el uno al otro mm, y ya está. O sea, es que es increíble, de verdad. O sea, no se dedicaban a absolutamente nada. Y lo que me sorprende más es que en aquella época era cuando un reino como el del Reino Unido tenía muchísimo poder y tenía un montón de colonias.
Y es que no hacían nada los ingleses ricos. Es increíble, no hacían absolutamente nada. Vivían en sus palacios. Y es que yo creo que esto está sobre todo puesto desde el punto de vista de las mujeres, porque igual los hombres sí que tenían más trabajos y tal, pero por lo menos para ellas, para Elizabeth y sus hermanas, lo único que tienen que hacer para sobrevivir es encontrar un hombre rico que las mantenga y con un poco de suerte que le quieran de verdad. Y entonces todo recae, o sea, si una persona llega a hacer algo que es un escándalo, que más adelante en la historia lo hace una de las hermanas pequeñas, que se fuga con un hombre que le gusta, ese escándalo de ahí es muy duro para toda la familia y para la reputación de la familia y puede de verdad tener graves consecuencias para ellas, porque puede ser el hecho de que no acaben teniendo un futuro. Porque en el caso de que, por ejemplo, ellas se quedaran solteras, ¿vale? Y no se llegaran a casar, ¿vale? Y heredara todo el primo, eh, acaban en la calle, así de rápido. Entonces, da igual cuánto hayas leído, cuánto hayas estudiado, cuánto hayas trabajado, si al fin y al cabo todo recae tanto en tu imagen y tu reputación, sobre todo siendo una mujer. Y de hecho lo mencionan más de una vez, esta idea de que si el padre se hubiera puesto enfermo y hubiera muerto, la mujer y las hijas habrían acabado en la calle y el palacio lo habría heredado el primo, que el primo, por cierto, es lo que se dice un, un lameculos. Porque está todo el rato haciéndole la pelota a la gente que tiene más poder que él y que tiene más dinero que él. Me caía súper mal el primo. Y él sí que usaba un vocabulario, o sea, si ya normalmente los demás usaban un vocabulario bastante refinado, él era como de una manera tan pedante y exagerada cuando escribe las cartas y tal, y era muy gracioso porque se nota que además la propia escritora se reía de él, la propia Jane Austen. Y a ver, sí, aquí hay una escena en la que se ve un poco la maldad, no es la maldad, pero es más el ingenio que tiene Elizabeth comparado con su hermana mayor que es Jane. Su hermana mayor, Jane, es un trozo de pan, ¿vale? Es el tipo de personas que está todo el rato soñando, es un amor y siempre está convencida de que las demás personas no le van a hacer daño porque ella nunca le haría daño a nadie, ¿vale? Y entonces hay un momento en el que hay una movida con los vecinos porque hay unas chicas que se quieren quedar casadas con esos vecinos que tienen un montón de dinero. Y entonces Elizabeth abarca una acción que hizo una de estas chicas, ¿vale? Fue un error estar tan seguro de su éxito, dijo, y desde luego tendría que haberlo disimulado, pero piensa cuánto habrá aumentado su frustración. Esta es Jane. Y luego dice Elizabeth, desde luego, lo siento de todo corazón por él, pero tiene otros sentimientos que probablemente lo curarán del afecto que me pueda tener. Así que no te parece mal que lo haya rechazado, porque rechazó al Darcy, que le había propuesto casarse. ¿Parecerme mal? Oh, no. ¿Pero te parece mal que defendiera con tanto interés a Wickham? No, no sé si estabas equivocada al decir lo que decías, pero lo sabrás cuando te cuente lo que ocurrió al día siguiente. No servirá de nada, dijo Elizabeth. Te va a ser imposible conseguir que los dos sean buenos. Elige, pero debes escoger solo a uno. Entre los dos juntos apenas reúnen los méritos justos para hacer un hombre bueno.
y últimamente los méritos han estado bastante repartidos. Por mi parte, me inclino a creer absolutamente al señor Darcy. Pero tú haz lo que quieras. No sé qué me ha sorprendido más, dijo. Wickham, tan malvado. Es una cosa increíble. Y pobre señor Darcy, querida Lizzie, piensa lo que debe de haber sufrido y ese disgusto. Y sabiendo la mala opinión que tienes de él, además, y te ha contado eso de su hermana. Realmente es abrumador. Estoy segura de que te debes sentir así. Oh, no. Toda la pena y la lástima que tenía se me ha pasado al ver que tú tienes de sobra para los dos. Sé que tú los defenderás tan generosamente a los dos que cada vez me siento más aliviada y tranquila. Tu exceso de generosidad sentimental me exime a mí de cualquier cargo de conciencia. Y si te sigues apiadando de Darcy, acabaré completamente despreocupada de todo, sabiendo que toda la pesadumbre cae sobre ti. Pobre Wickham, hay una expresión de tanta bondad en su rostro y tanta franqueza y gentileza en sus modales. Y bueno, entonces aquí se puede ver el grandísimo contraste que hay entre la hermana mayor Jane y la hermana mediana o más pequeña Elizabeth. Porque Elizabeth es capaz de darse cuenta de cuando una persona le da una puñalada por la espalda y no está dispuesta a que los demás la manipulen. Pero Jane es un trozo de pan. Y pese a esto, con la que mejor se lleva Elizabeth es con Jane. Está dispuesta a contarle todo, es la persona con la que se ciñe más y con la que más se apoyan, más que cualquier otra persona de su familia o de su entorno. Es puramente Jane. Y se lo cuentan todo entre ellas. Y luego aquí había otra escena. Mm, 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 mm. Ah, sí. Y aquí en esta escena, em, Elizabeth habla de lo importante que es la reputación y de la imagen que tiene la familia hacia los demás, sobre todo la gente que tiene más clase social. Y eso me llamó bastante la atención porque Elizabeth, o sea, el padre de Elizabeth es otro trozo de pan, ¿vale? Y le da mucha libertad a sus hijas, un poco que pueden hacer lo que les dé la gana. Y luego, por otro lado, está la madre, que la madre es un ansias, ¿vale? Y está todo el rato escandalizada e intentando, vive las emociones muchísimo e intentando siempre meter a sus hijas de por medio para que se enrollen con un hombre o algo y como medio así como empujándolas y forzándolas. Pero la madre no tiene la suficiente autoridad como el padre para dar la última palabra. Y en muchas ocasiones la madre quería que pasara algo, las hijas querían que pasaran otra cosa, sobre todo Elizabeth, y el padre le da la razón a las hijas y a Elizabeth sobre todo. Y entonces, en esta ocasión, hay un momento en el que una de las hijas pequeñas, que yo creo que es Lydia o Kitty, tiene la oportunidad de marcharse de vacaciones con la tía, con una tía de la familia que se llama la tía Phillips. Y el caso es que entonces Elizabeth le explica al padre cuáles podrían ser las consecuencias de los actos de la hermana pequeña. Estás muy equivocado, papá, de verdad. Yo no he sufrido esa clase de prejuicios. No se trata de asuntos concretos, sino de prejuicios en general, de lo que me quejo. Nuestra reputación, nuestra respetabilidad en la sociedad se va a ver afectada por esa loca frivolidad, la desvergüenza y el desprecio a todas las consideraciones decentes que son propias del carácter de Lidia, Lidia la hermana pequeña. Perdóname,
porque debo hablar muy claramente. Si tú, mi querido padre, no te tomas la molestia de contener ese espíritu desbocado y de enseñarle que lo que tanto le interesa hoy no va a tener ninguna importancia en su vida, pronto no habrá ninguna posibilidad de enmienda. Su personalidad se habrá formado y a los 16 años será la coqueta más implacable que se haya visto jamás, poniéndose en ridículo tanto a sí misma como a su familia. Y será una coqueta, además, en el sentido peor y más vulgar de la palabra, sin más atractivo que su juventud y su figura, más o menos aceptable, y con cuya ignorancia y frivolidad le será imposible librarse del desprecio general que recibirá, en vez de admiración. Kitty también corre ese peligro. Hace todo lo que hace Lidia. Es boba, ignorante, perezosa y absolutamente insensata. Oh, mi querido padre, ¿acaso crees que no van a recibir la censura y la desaprobación allá donde quiera que se presenten y que sus hermanas no se verán salpicadas por el escándalo? Pues tenía razón. Y entonces la historia recae sobre todo en la responsabilidad de Jane y de Elizabeth para llevar la familia hacia adelante. Y no sé, me pareció algo muy curioso porque yo no me vería para nada en una vida así, obviamente, pero me llama la atención haber sido capaz de hasta cierto punto reconocerme con unas personas que han vivido, o sea, perdón, esto es ficción, claro, pero en un ambiente de hace 200 años o 300, un poco más de 200 años. Y no sé, la verdad es que era muy interesante. Yo personalmente lo he disfrutado mucho, como he dicho, 5 de 5. Os aconsejo leerlo, está bastante bien. Y nada más, con eso acabo mi discusión de este libro. Espero que lo hayáis disfrutado. Dale a like, a subscribe y a todo lo que tú puedas. Y nada más. Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Un abrazo muy grande, que disfrutéis del día. Adiós.